Buenas noches, ¿cómo están? Amén. El nombre de la prédica tiene la vida de Jesús en la oración. Amén. Ese título lo puse porque yo creo que están pasando cosas en la iglesia de Roca de Salvación. Y cuando Dios da una palabra, un mensaje, es siempre con un propósito. Y yo creo que lo que estamos acá ha sido por obra y gracia de Él. Especialmente hoy por mí también. Le doy gracias por poder compartir su mensaje, su palabra. Y le pido que sea Él hablando a través de mí. Le hablaba por el tema de oración, que algo está pasando en Roca de Salvación. ¿Por qué? Porque venía viendo que en prédicas anteriores se hablaba de la oración. Vimos el hermano que vino del Cadizal hablando de la oración. Lo vimos a nuestro hermano Ricardo hablando de la oración. Y cuando Dios hace algo, hace con un propósito. No hace por cualquier cosa. Por eso le puse ese título. Y vamos a ir al libro de Marcos, primero, capítulo primero, versículos 35 y 38. Y dice así la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto allí a orar. Amén. Y le buscaron Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Amén. Bueno, esta palabra, hermano, lo pongo de ejemplo a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién más para que nos guíe y nos enseñe en la oración? Y en esta parte Dios nos habla en que Él aún de madrugada iba a orar. Y luego le dice a sus discípulos: vamos a los lugares de los vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Lo que yo saco de esto, hermano, lo que Dios me muestra, es que Jesús tenía un orden para orar. Tenía un motivo por cual orar, y era de buscar al Padre siempre antes de hacer algo. Como dice acá su palabra, de mañana muy temprano salía a buscar. Y el orden que él tenía era de buscar siempre al Padre, como le decía. Y salir a predicar, ¿qué significaba? Él había venido con un propósito. Pero que luego, primero, buscando al Padre en oración, nos da la seguridad de lo que tenemos que hacer. Nos da esa seguridad después que oramos, cómo tenemos que enfrentar el día, cómo tenemos que guiarnos, que hablar, que decidir. Y Jesús decía: vamos a los lugares de los vecinos. Amén. Él ya sabiendo lo que tenía que hacer luego de orar, porque ya había hablado con el Padre. Jesús sabía lo que tenía que hacer, y aún así él buscaba la presencia del Padre siempre en la oración. Amén. Vamos a ir ahora al versículo de Lucas 6,
versículos 12 y 13. Y su palabra dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. En este pasaje también vemos, hermanos, que Jesús también oraba de noche, que él buscaba de la presencia de su Padre de día y de noche. Para él era fundamental la oración en la misión que él tenía. Y sabía que en todo momento, buscando del Padre, él iba a ser fortalecido. Por eso lo ponía de ejemplo a Jesús. Porque él, como les digo, buscaba de mañana y a la noche. Por ello a nosotros nos cuesta orar, nos cuesta tener un orden para la oración. Pero hoy Jesús nos está enseñando que él buscaba del Padre de día y de noche. Y él sabía bien lo que tenía que hacer. En este versículo nos dice que él iba a elegir a los 12 apóstoles, sabiendo ya lo que tenía que hacer. Lo mismo cuando oraba de mañana muy temprano y tenía que ir a predicar, ya sabía lo que tenía que hacer. Esa es la confianza que Dios nos da cuando tenemos ese tiempo para dedicarle a Dios, que es la oración. Yo, como le decía al principio, cuando Dios hace algo, hace con un propósito. Y ese propósito, Dios nos está pidiendo en que busquemos más de Él, en que busquemos más de su presencia, en que podamos ser guiados por Él durante el día, durante la noche. Jesús oraba en todo tiempo, de mañana y de noche. ¿Qué ejemplo, hermano? Yo le cuento, yo tengo un orden de orar a las 6 de la mañana. Y ese orden yo lo he perdido. Yo lo perdí, ese orden. Y qué difícil que es volver a tener ese orden. Cuesta y cuesta bastante. Por eso lo tomo de ejemplo a Jesús. Porque él tenía ese orden de buscar a su Padre en todo momento. Yo, como les digo, ese orden lo tenía y estoy luchando para volverlo a tener a ese mismo orden. Porque sé que con Él ando bien, ando seguro, sé lo que tengo que decir, sé lo que tengo que decidir. Por eso es que lo ponía Jesús como un ejemplo vivo en nosotros y en nuestras vidas. La oración, hermano, es algo muy poderoso. Quizás nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? No lo entendemos porque nos falta realmente tomar conciencia de lo que es la oración. La oración sostiene a la iglesia, sostiene a sus pastores, a sus líderes, a sus colaboradores. La oración hace todo eso y mucho más, hermano. Nosotros venimos a orar a las 6 de la mañana, los días miércoles, 6:30. Y después que terminamos de orar, nos vamos llenos de la presencia de Dios. Esta mañana fue terrible la presencia de Dios, como todos los miércoles a las 6:30 de la mañana. Ese orden, gracias a Dios, no lo he perdido. Y le pido a Dios que me sostenga para seguir en ese mismo orden. La oración es algo fundamental para el cristiano. Fundamental. Cuando nosotros no oramos, le damos espacio al enemigo que haga lo que quiera con nosotros. Cuando nosotros no oramos, damos lugar a cualquier cosa. Cuando nosotros oramos,
estamos firmes en las cosas de Dios y nada nos puede atacar cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando uno está orando todos los días, a la mañana y a la noche, como hace nuestro Señor, estamos cubiertos por Él. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Él. Llevamos la presencia de Él. Antes de venir, le pedí a Dios para que Él me sostenga y me dé la fuerza, la sabiduría para poder hablar de Él. Y Él es tan misericordioso que me dio la palabra a través de la oración. La oración para mí, hermanos, es algo que Dios me ha dado. No que busqué ni nada, sino Él me ha dado. Solo me fue guiando a la oración. Y por gracia de Él, hoy estoy aquí. Le doy gracias porque Él únicamente puede hacer esas cosas. Como todos por ahí comentan cuando suben por primera vez a dar su mensaje, dicen, mi vida nunca pensaba que iba a tener esta oportunidad de compartir las cosas de Dios. Yo le doy gracias también por darme ese momento para compartir sus cosas, para compartir todo lo que Él me ha enseñado desde el tiempo que he entrado acá. Le voy a dar un pequeño y corto testimonio. Lo que hizo la oración en mi vida, lo que cambió mi rumbo para la oración. Yo le compartí al pastor Oscar de hace un tiempo. Y era en la pandemia. Yo trabajo, soy un empleado, tengo mi sueldo. Y los trabajos habían caído. Y habían caído mal. En un taller, cuando está limpio, es porque no tenemos trabajo. Porque limpiamos. Y ya habíamos limpiado. Todo estaba limpio. Y estábamos sin trabajo. Me debían 4 meses de sueldo. A mis otros compañeros también les debían varios sueldos también. Y un día vengo y le escucho al pastor Miguel que dice, no hay que tener vergüenza de ser un cristiano en ninguna parte. Y al siguiente domingo vengo, lo veo al pastor Oscar, que se juntan con el grupo de alabanza, se reúnen. Yo era nuevito y digo, seguramente van a orar para que todo salga bien. Entonces me quedo con ese pensamiento. Me voy a mi trabajo al otro día. Estaba con mi compañero que es cristiano también, pero en ese momento estaba apartado. Y le digo a mi compañero, ¿sabes que en mi iglesia oran el grupo de alabanza antes de empezar? Y yo supongo que es para que salga todo bien. Le digo, ¿cómo no oramos? Le digo, para que tengamos trabajo. ¿Cómo no te preparas algo para mañana, para orar? Y él me dice, y lo hagamos ya. Bueno, lo hagamos. Y nos pusimos a orar. Hermanos, en ese mismo momento, cuando oramos y dijimos, amén, cuando a nosotros nos dicen, Oscar, trae el carro, es porque entró un trabajo. Y cuando dijimos amén, entró un trabajo. Nos fuimos a buscar al trabajo. Cuando entramos, apareció otro trabajo. Y así toda la mañana, entrando uno tras de otro trabajo. Ya a la mañana no nos alcanzaba las manos. A la tarde lo mismo. Al otro día lo mismo. Al mes siguiente lo mismo. Cambió toda la situación, hermano. Ese milagro yo no me olvido. Nunca. Porque cuando dijimos amén, el Señor inmediatamente actuó a través de la oración. Inmediatamente. Y Él me dijo, aquí estoy yo para sustentarte. Aquí estoy yo para apoyarte. Yo soy tu Dios. Y se manifestó con gran poder en mi trabajo. Hoy en día ya han pasado varios años y sigo orando todos los días, dándole gracias
por lo que Él ha hecho en ese lugar. Y oramos también para que todos los que están en el trabajo también lo puedan conocer. La secretaria un día nos decía, no sé qué ha pasado, pero algo ha pasado aquí. Se dio vuelta la situación. Podemos pagar los proveedores, hemos podido pagar los sueldos a ustedes. Mi compañero también hizo el comentario en el vestuario. Y le digo, ¿sabes qué es lo que ha pasado acá? ¿Querés que te cuente la verdad de lo que ha pasado acá? Acá ha sucedido un milagro. Acá el Señor ha dicho, acá estoy yo para ayudarte, para solucionar este tema de trabajo que teníamos. Hermano, el Señor ha contestado en el acto. Y como le digo, eso ha marcado mi vida. ¿Por qué? Porque sé que Dios me escucha. Y así como lo escucha a cada uno de ustedes. Así que hoy, hermanos, el Señor nos está llamando a seguir orando. A que no perdamos ese orden que tenemos para orar. Y si no lo tenemos, que lo hagamos. Que hagamos un orden, hermano. Que podamos orar de día, a la mañana, a la noche. Que podamos orar como hacía Daniel, que oraba 3 veces en el día, aún con lo que le habían dicho. Que podamos orar como oraba Elías, hermano. Que dijo que llueva y llovió, que dijo paró, paró. La oración es eso, hermano. La oración tiene poder. Esta noche le doy gloria a Dios por poderme permitir dar su mensaje y que sea escuchado. Que Él está pidiendo, hermano, que tengamos más oración en nuestras vidas, más comunión con Él, que tengamos más intimidad con Él, hermano. En el nombre de Jesús. Si uno, hermano, es un líder, o un colaborador, o un pastor, hermano, y no tiene oración, no puede dar nada. No tiene nada para dar si no oro antes de dar. Y estoy dando, y si no oro, estoy dando lo mío. Y lo mío no sirve, porque el que transforma es la palabra de Dios y no mi palabra. Por eso hoy, hermano, le doy gracias, porque sé que Dios ha mostrado que nos está pidiendo que oremos más, que nos preparemos, porque hay cosas nuevas que van a venir. Dios está pidiendo que nos renovemos en nuestra fe, que nos renovemos en la oración, en la intimidad con Él, como hacía Jesús, que era su Hijo, y Él buscaba de su Padre. Así también tenemos que ser nosotros. Le doy gracias a Dios por poderme sostener en este lugar, en este momento, porque eso es lo que Él me habló. Necesitamos más oración, hermano, en el nombre de Jesús. Los días miércoles a 6:30 de la mañana, hermano, venimos a orar. Venimos 4 personas, pero sé que no somos 4 personas. Sé que somos un ejército orando, hermano. Sé que somos la mayoría orando, hermano. Tenemos una congregación, creo que me dijeron, de 800 personas, hermano. No puede haber 4 personas orando. Si somos todos cristianos, hermano. Los invito a orar. Los invito a las 6:30 de la mañana los días miércoles. Los invito el día domingo a las 8 de la mañana, que también se ora y se intercede. La iglesia necesita de su oración. Mis pastores necesitan de su oración. Nosotros necesitamos de su oración. No porque uno esté acá no va a necesitar oración, necesita mucho más oración, hermano. Por eso le pido que esta palabra, este ejemplo que Dios nos da, que Jesús nos da, de orar de mañana y de orar a la noche. También tenemos otro ejemplo. Tenemos en Juan 11, Juan 11, versículo 41 al 43 y 43. Y dice así: entonces
quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, dijo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. Ahí veíamos, hermano, el poder de la oración. Jesús se hizo hombre, no se olviden. Jesús se hizo hombre. Y buscaba otro versículo, no lo puse. Buscaba otro versículo donde Pedro también resucita a una mujer. Para que ustedes vean, no nos pongamos a la altura de Jesús, nos pongamos a la altura de Pedro. Pedro le decía que él lo iba a seguir a todas partes y lo negó 3 veces. Y Jesús lo perdonó. Pedro, que quería caminar en el agua y se ahogó, pero Jesús lo salvó. Un hombre común y corriente como nosotros, hermano. Común y corriente como nosotros. Él también resucitó a una mujer, a una discípula. Esa es la fuerza y el poder que tiene la oración, hermanos. ¿Ustedes creen que uno puede hacer lo mismo? ¿Tienen duda si uno puede hacer lo mismo o no? Elías lo hizo. Pedro lo hizo. Hombres grandes de oración. Nosotros somos igual que ellos, hermanos. Igual que ellos. Pero tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que buscar más. Pueden venir situaciones a nuestras vidas, hermanos, sin ninguna duda. Tenemos situaciones complicadas en nuestras vidas. Pero les digo algo, más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Los problemas vienen, pero el Hijo de Dios tiene la seguridad que Dios va a hacer algo para que esa situación salgamos en victoria. Tenemos que creerlo, tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios va a actuar a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, hermano, le pido que busquen más de Él, que busquen más la intimidad con Dios. Y no seamos tan solo, hermano, pidiendo, porque tenemos una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús. Y una relación es cuando nos sentamos a hablar con unos amigos, con un amigo, y no hablamos nosotros solos, también escuchamos qué es lo que quiere decir Él. En nuestra oración también tenemos que tener ese tiempo de escucharlo a Él, de tomar ese tiempo de escucharlo a nuestro Padre, qué quiere de nosotros. No tan solo nosotros pedir, pedir y pedir, sino como buenos hijos, escuchar el consejo de Él. Tenemos, hermanos, la palabra de Dios en nuestras manos. No tenemos que ir a buscar lejos lo que Él nos quiere decir. Hoy Dios me ha traído con este mensaje, hermano. Y este mensaje los dejo para ustedes. Que busquen más de Dios. Si ustedes están acá para escuchar esta prédica, es porque Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Sé, como les digo, que vienen cosas difíciles, pero tenemos ese Dios que es grande y poderoso. Ese Dios que levanta a los muertos, ese Dios que sana, ese Dios que salva. Está de parte nuestra, hermano. Está de parte nuestra. No nos olvidemos. Por más situación difícil que venga, vamos a salir victoriosos.
Y vamos a salir también, Señor, renovando nuestra fe. Porque cuando salimos de un problema, de una situación, nuestro Dios fortalece nuestra fe, nos hace crecer nuestra fe. Pero si nos quedamos con el problema, hermanos, nos quedamos ahí abajo. Y el único que quiere que nos quedemos abajo es el enemigo. Ese quiere que nos quedemos ahí abajo, que nos quedemos sentados en nuestra silla, que no nos paremos, que no busquemos los dones que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene cada uno un don para ustedes. Hay que saber, hay que buscarlo, hay que perseverar, hermano. En el nombre de Jesús, hermano, les dejo este mensaje. Busquemos más de Dios en la intimidad, en la oración. En el nombre de Jesús, hermano, muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.